Muy buenas tardes a todos. Es un honor para quien funge como rector del Colegio de Veracruz darles la bienvenida a esta tarde, los foros virtuales que hemos estado realizando desde el Colegio de Veracruz para poder compartir con nuestra comunidad y con todos los veracruzanos y con amigos de otras partes de la República temas de interés sustantivo para la comunidad, sobre todo ahora que estamos en casa, es importante compartir temas relevantes. Y el día de hoy, en particular, nos complace poder compartir este foro sobre las recientes reformas al Código Civil de Veracruz que se publicaron el 10 de junio pasado. Y es para nosotros un gran gusto tener con nosotros un panel de lujo. Está con nosotros gentilmente la diputada Mónica Robles, quien nos hará una exposición de estas reformas, el magistrado de Alba, y el doctor José Luis Cuevas Galloso, que también es un conocedor de estos temas, quienes podrán comentar con nosotros la importancia de este tema sustantivo. Antes de iniciar con el fondo del asunto, me permitiré leer una muy breve semblanza de la diputada Mónica Robles. Ella estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, graduándose con mención especial. Asimismo, más tarde estudió la maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Columbia, en Nueva York, así como que también ha participado y ha tomado parte en diversos cursos, talleres y diplomados. En especial, cursó el diplomado en alta dirección que imparte el IPADE. Ella, en su vida laboral, ha participado en diferentes iniciativas, entre ellas, bueno, fue profesora en el ITAM. Asimismo, desde hace 18 años forma parte de la directiva corporativo Imagen del Golfo, donde se ha llevado a cabo una importante tarea que ha realizado ella al centro de esta corporación. De 2005 a 2007, ella se desempeñó como presidenta del DIF municipal en Coatzacoalcos, donde llevó a cabo importantes iniciativas también en materia familiar. De 2010 a 2011, fungió como enlace para el Estado de Veracruz de la iniciativa SUMA, modelo de intervención para la plena participación política y económica de las mujeres mexicanas. De 2013 a 2016, quien hoy nos acompaña, fue diputada local por mayoría relativa al distrito 29 de Coatzacoalcos 1 en la 63ª legislatura del Congreso de Veracruz. Y actualmente, la diputada Mónica Robles es miembro de la 65ª legislatura del Congreso del Estado y preside la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible e Integrante en otras tantas comisiones. Ella ha participado en diferentes iniciativas y la que nos reúne hoy es de vital importancia, pues va a incidir de diferentes maneras en la vida personal y familiar de cada uno de los veracruzanos. Asimismo, saludo y agradezco también que estén con nosotros el magistrado de Alba y el doctor Cuevas Galloso, quienes son conocedores desde las diferentes áreas en que se desempeñan de estos temas en materia civil. Y desde luego, el día de hoy es muy importante conocer cuál es el contenido de estas reformas que ponen una vez más a Veracruz a la par de otras entidades. Recordemos que Veracruz en materia civil ha sido pionera a lo largo de su historia y aquí teníamos una tarea pendiente, los veracruzanos, con tareas sustantivas a favor de la igualdad. Pero sin más, agradezco a quien ha estado con nosotros y ha estado con nosotros en el Auditorio Aristóteles del Colegio de Veracruz, una aliada de la educación superior en el Estado, la diputada Mónica Robles. Diputada, tiene usted el uso de la voz, si me lo permite, de acuerdo a lo que acordamos, a lo que ya habíamos platicado, hasta por pronto, después tener 2 intervenciones de 15 minutos de nuestros panelistas. Adelante. Muchas gracias, rector. Quiero agradecer pues, al Colegio de Veracruz y, por supuesto, a usted en lo personal la posibilidad de participar en este panel y además de compartirlo con 2 personas pues, tan importantes, tan conocedoras en el ámbito jurídico de nuestro Estado, que además han participado de manera directa en lo que resultó ser esta reforma al Código Civil.
y si me lo permite, pues quisiera hacer una presentación de manera un poco general de los principales aspectos que contiene esta reforma, que como bien lo dijo usted, rector, si bien Veracruz se había caracterizado pues, por ser pionero en muchos temas legislativos de nuestro marco jurídico, particularmente en derecho familiar, teníamos una deuda pendiente, es nuestro Código Civil, que se publicó desde 1932, bueno, había tenido reformas parciales, pero nunca una reforma tan amplia como la que ahora se aprobó en esta legislatura. Y pues también que había quedado, digamos, desactualizado de la vida social, familiar de nuestro Estado, ¿no? Entonces, pues la reforma contiene aspectos importantes y que voy aquí a repetir una frase que utiliza el magistrado de Alba, que muchos de sus artículos incluso ya habían sido señalados por la Suprema Corte de Justicia como inconstitucionales. Y bueno, qué bueno que tenemos la Constitución, porque mientras no se reformaba el Código, era realmente, pues estaríamos en un vacío en cuanto a derecho, ¿no? El Estado de Derecho en el Estado. Pero bueno, ahora ya, afortunadamente, tuvimos el respaldo, en primer lugar, de mi bancada, para presentar la iniciativa, y después de la mayoría de los diputados, 35 votos a favor de ella, todas las bancadas, excepto Acción Nacional y Encuentro Social. Entonces, si me hacen favor de empezar con la presentación, por favor. Creo que no se puede ver todavía. Bueno, yo no veo la presentación. No sé qué esté pasando. ¿Sí se me escucha, rector, magistrado? Sí. Ah, ok. Sí, estamos. Está la presentación, pero no se escucha la voz. Ah, no, es que yo no veo la presentación. Sí, escuchamos y Yo no alcanzo a ver la presentación, entonces no puedo... No puedo irla siguiendo. puede solicitar que lo hagan por número. Estaba en la número 2 ahora. Por un número. ¿Cómo por número? Sí, el número de diapositiva, de lámina. Entonces, si que yo la vea en la pantalla, va a estar medio complicado, pero lo tendremos que hacer así, sin que la vea en la pantalla. Si no hay manera de que yo la vea. Hace ratito me la mostraron y se veía perfecto. No sé qué haya pasado. Pero bueno, si esto no se resuelve, claro, con gusto podemos ir adivinando a ver cómo vamos. Bueno, esta iniciativa se presentó en primer lugar en marzo del año pasado y fue aprobada hace unos días y publicada este mes de junio. Y como comentaba, pues lo que busca es actualizar nuestro Código Civil, particularmente todo relacionado con derecho familiar, y tomando en cuenta la reforma del 2011 en cuanto a derechos humanos. El primer artículo que reformamos es el artículo 14, para considerar que todos los asuntos de carácter civil deben de resolverse considerando obviamente lo establecido en nuestra Constitución,
pero también en los tratados internacionales de los que México forma parte. Por lo tanto, se establece pues, que se debe de actuar en todo tiempo otorgando a las personas la protección más amplia, ¿no? Lo que se conoce como el principio pro persona. En una segunda modificación importante es la del artículo 47, en la que establecimos que los padres, en el momento de registrar a sus hijas o hijos, pudieran elegir el orden de los apellidos que llevarían estos. Esta reforma pues tiene creo que un simbolismo muy importante en el sentido que va deconstruyendo estereotipos en los que se presuponía en nuestro código la superioridad del hombre sobre la mujer, ¿no? Entonces, la posibilidad de que los padres se puedan poner de acuerdo y elegir el orden de los apellidos de sus hijos en el momento de registrarlos, bueno, va abonando a esto que es pues procurar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Quisiera aquí también puntualizar que toda la reforma al Código Civil está basada en 4 principios fundamentales, que es incorpora perspectiva de género, en el principio de no discriminación, en el principio del interés superior de la niñez y en el principio del libre desarrollo de la personalidad. Todos estos principios contenidos en nuestra Constitución Federal, también en nuestra Constitución local, y que la Suprema Corte pues, ha declarado como principios que debemos respetar las y los legisladores en el momento de pues, hacer nuestros marcos legales. El siguiente artículo que me gustaría mencionar, bueno, y en este tema del orden de los apellidos, quiero comentarles que la semana pasada, a los 2 días de que entró en vigor la reforma al Código Civil, el registro civil de Zongolica, hay una pareja de jóvenes padres en una zona mayoritariamente de población indígena. Ellos, el juez de lo civil les comentó que tenían esta posibilidad de decidir el orden de los apellidos, que no necesariamente tendría que ser primero el apellido paterno, y ellos decidieron que fuera primero el apellido materno el que llevara a su pequeño bebé. Y bueno, creo que pues empezamos a hacer historia en Veracruz. En cambios, pareciera un cambio menor en la vida de una familia en nuestro estado, sin embargo, creo que simbólicamente tiene una gran importancia, ¿no? El poder establecer que las mujeres y los hombres pues realmente seamos iguales en todos sentidos, con los mismos derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. La siguiente página. Bueno, esta reforma ya estaba contenida en varios estados de nuestro país, donde varias entidades, 4 de ellas, donde ya se establecía esta posibilidad, y en 9 otros estados donde no se especificaba un orden en particular. Entonces, bueno, Veracruz, si bien es algo nuevo para nosotros, en nuestro país, pues es algo que ya otros estados habían hecho mucho antes. La siguiente, por favor. En la siguiente lámina, bueno, aquí resaltamos que dentro de la reforma eliminamos preceptos que consideramos discriminatorios hacia las mujeres. Un ejemplo es la derogación del artículo 94, que establecía que para que una mujer después de divorciarse pudiera volver a casarse, tenía que transcurrir un periodo de mínimo 300 días.
cosa que no se establecía para que un hombre divorciado pues pudiera volver a contraer matrimonio. Esto, bueno, además de ser discriminatorio hacia las mujeres, bueno, tenía en su momento yo creo que una explicación pues para proteger la paternidad en el caso de un embarazo. Sin embargo, ahora con la tecnología que es posible probar, ¿verdad?, la paternidad mediante la prueba de ADN, pues ese artículo ya no tenía ningún sentido que se mantuviera en nuestro código. En la siguiente lámina hablamos del artículo 100 de nuestro Código Civil, en el que por primera vez se reconoce que el trabajo de las mujeres en el hogar como una aportación al patrimonio familiar. Es decir, se le da un valor incluso económico al trabajo que realizan miles y miles de mujeres en nuestro estado y que pues antes más que nada se consideraba, bueno, no había una referencia, no en este sentido en nuestro código, sino pues como parte del rol femenino que pues se consideraba dentro del estereotipo en nuestras leyes. Entonces, este también es otro de los artículos que va cambiando, creo yo, para... Ahí en la 21, y ya que le pregunto, digo, ¿cuánto me cobraría esta Montemano? ¿Cuánto te han cobrado? Le digo, 50, pero para esto me escribió Xochitl. Me dice, ¿tú crees que ya es bien tarde? Si estoy en tesorería, le digo, pues déjame preguntarle. Hay un micrófono que está, sí. Bueno, como decía, este artículo 100, esta modificación, pues contribuye justamente al cambio de paradigma y de establecer la igualdad entre hombres y mujeres. Otro de los, la siguiente lámina, la lámina 5, hablamos sobre el concubinato. Este es un cambio sustancial en esta reforma. En primer lugar, modificamos la definición del concubinato como la unión de hecho entre dos personas sin que exista un contrato entre ellos, ambos se encuentren libres de matrimonio y que decidan compartir la vida para apoyarse mutuamente. El establecer el concubinato como la unión de hecho entre dos personas, pues es respetar el mandato de la Suprema Corte de Justicia que establece que definir esta unión, pues como la unión entre un hombre y una mujer, sería violatorio, discriminatorio y anticonstitucional. Entonces, por eso es que este también es otro de los grandes avances que, si bien debo decir, quedamos en deuda al no modificar el artículo 75 en el mismo sentido, que es la definición de matrimonio. Bueno, damos un paso importante al modificar este artículo y también se establece además un capítulo completo sobre el concubinato. Nuestro Código Civil mencionaba el concubinato ahí en algunos capítulos de forma aleatoria, separada, independientes, sin ningún orden. Y esta reforma, por eso es que cuando hablamos de ella, decimos que se reforman, se derogan o se adicionan más de 80 artículos, porque no nada más modificamos conceptos jurídicos particulares, sino que además buscamos darle más coherencia y orden en el capitulado. Y bueno, uno de estos fue establecer este capítulo sobre el concubinato y en el que se otorga el reconocimiento de la relación de concubinato en la que se encuentran además miles de parejas en nuestro estado y se le otorgan derechos y responsabilidades similares al matrimonio una vez que haya habido una convivencia de 3 años o cuando haya un menor, un hijo o hija
producto de esta unión de hecho. Digamos que los derechos en los que el concubinato y el matrimonio son iguales, está el derecho a la filiación en lo que respecta al reconocimiento de los hijos e hijas, también el derecho a otorgar alimentos entre sí para los concubinos y sus hijos o hijas, y también esto que lo voy a referir más adelante, se establece el derecho para recibir por parte del concubino o concubina, que generalmente será la concubina, de poder demandar una pensión compensatoria, de la que voy a hablar un poco más adelante, y por supuesto también el derecho a heredar, que ya existía en nuestro código. Las diferencias fundamentales en cuanto al matrimonio es, bueno, que estos derechos solo se hacen efectivos después de 3 años de unión, y que los derechos patrimoniales, ha establecido la Corte, no son similares al matrimonio, y también en cuanto a los derechos de sucesión, que en el concubinato solo se acreditan después de la convivencia de 3 años. La siguiente lámina, hablamos de otras de las modificaciones que, aunque la Suprema Corte ya había declarado inconstitucional, seguía apareciendo en nuestro Código Civil la figura del divorcio con causa, que tuviera que haber una causal para poder divorciarse, lo que hacía, sabemos, tuviera procesos de divorcio muy prolongados, muy costosos en términos económicos, en términos emocionales, para la familia y generalmente para los menores de edad, y que además, bueno, lo que hace la Corte es establecer el divorcio sin expresión de causa, pues respetando el principio del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Nadie puede estar obligado a permanecer casado con una persona si ya no desea hacerlo y no encuentra una causa que estuviera en nuestro Código Civil para poder solicitarlo. Entonces, bueno, este es uno de los cambios también fundamentales de la reforma. Quiero decir que junto con la reforma del Código Civil, nosotros teníamos también ya lista la reforma al Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, pues muchos de quienes nos están viendo seguramente saben que se estableció por mandato también, por una reforma en el Congreso de la Unión, que fue la facultad de la Federación el legislar sobre los procedimientos civiles. Entonces, aunque no pudimos ya someter al Pleno esta reforma, pues estoy segura que mis compañeros de panel, el magistrado y el doctor Cuevas Galloso, podrán ahondar más sobre cuáles son las implicaciones para los jueces y juezas de cómo llevarán a cabo el procedimiento del divorcio sin causa. Quiero, sí, por supuesto, también decir que esto no implica que se quede desprotegida a la familia, ¿no? Muchas veces, bueno, había ahí algunas expresiones que decían que este tipo de divorcio sin causa iba a dejar desprotegida a los menores de edad en cuanto a la pensión alimenticia. Esto no es así, se garantiza la responsabilidad del padre y de la madre frente a sus hijos e hijas. También se garantiza el derecho, por supuesto, de los hijos e hijas a los alimentos, a la convivencia, a la educación, y se asegura también la posibilidad de demandar una pensión compensatoria para aquel cónyuge que se haya dedicado preponderantemente a las tareas del hogar. Esto también es otro de los cambios en los que voy a extenderme un poquito más adelante. En nuestro país ya existían 8 estados en donde ya sus códigos civiles establecen
el divorcio y causado el divorcio sin expresión de causa. En la siguiente lámina hablamos del artículo 252, que establece una pensión para la o el cónyuge que se haya dedicado de manera preponderantemente al cuidado de hijas e hijos, a las labores del hogar. Este tema, aquí quiero reconocer la aportación, la guía del magistrado de Alba y también en toda la reforma de la magistrada en retiro Irma Dinora Guevara, que bueno, han luchado mucho tiempo porque este tema de la pensión compensatoria quedara en nuestro Código Civil. Y pues la pensión se entiende como un deber resarcitorio del cónyuge al otro que se haya dedicado a las labores del hogar, y que por lo tanto en el momento de que se termina el vínculo matrimonial queda en una situación de desventaja, en un desequilibrio que muchas veces no le permite mantener un nivel de vida digno o el nivel de vida al que estaba acostumbrada antes de que se diera el divorcio. Aquí obviamente, bueno, se establece que quien tiene derecho a demandar la pensión compensatoria es él o la cónyuge, pero sabemos que en nuestro estado, en nuestro país, serán mayoritariamente mujeres que hoy en día, muchas veces después de muchos años de matrimonio, quedan, y si se viene un divorcio, quedan totalmente desprotegidas, porque pues si se dedicaron al trabajo del hogar de manera preponderantemente, al cuidado de los hijos e hijas, sacrificaron las oportunidades que pudieran haber tenido de estudiar una carrera o de desarrollar una carrera profesional, laboral, algún oficio que les permita incorporarse al mercado laboral y tener un sueldo digno. Entonces, por eso es que este tema de la pensión compensatoria tiene esos dos componentes, ¿no? Que es resarcitoria y compensa, digamos, que el costo de oportunidad de las mujeres que por quedarse a cargo del hogar, pues no tuvieron la oportunidad de desarrollarse en la vida laboral, de igual manera que lo ha hecho el varón, el cónyuge. Para que la pensión compensatoria se determine, el juez o jueza deberán de tomar en cuenta el nivel de vida que se haya llevado durante el matrimonio, la formación o educación de la persona que recibirá la pensión y, por supuesto, los recursos económicos del cónyuge que tiene la obligación de dar dicha pensión. En el siguiente lámina hablamos de la modificación al artículo 234. Ampliamos el concepto de alimentos de una manera importante, pues para establecer que se incluya el proveer sustento, habitación, vestido, asistencia médica, incluyendo gastos de embarazo y parto, en educación desde preescolar hasta licenciatura. Esta es algo novedoso también, que incluya recreación, transporte y otros conforme a las posibilidades y el capital que le pertenezca o posea quien ha de dar los alimentos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por la persona beneficiada para su normal desarrollo físico y psíquico. Y también algo que es novedoso en nuestro código es que en el concepto de alimentos se garantiza a toda aquella persona que lo necesite, niñas, niños, estudiantes, personas mayores con alguna discapacidad, también personas con discapacidad, o cuando la persona que necesita los alimentos
tenga una enfermedad crónica que le provoque una incapacidad permanente, algo que no estaba incluido en nuestro código. En la siguiente lámina me quiero referir al artículo 254 bis, en donde incorporamos el concepto de la violencia de género y la violencia familiar. Se establece que las familias tienen el derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica, patrimonial y sexual, y además tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar, que se deberá de contar en todo momento con la asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo con las leyes, para combatir y prevenir las conductas de violencia familiar, que sabemos que desafortunadamente es un fenómeno muy frecuente en nuestro estado, que afecta a miles, generalmente de mujeres y menores de edad. También se establece que en el caso de que la violencia sea ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, se emitirán de manera pronta y eficaz las medidas cautelares, medidas de protección para las víctimas de violencia, para salvaguardar su integridad física y psíquica, así como su patrimonio, y que quien incurra en violencia familiar deberá reparar el daño moral, así también como los daños y perjuicios que ocasionen con esta conducta. Finalmente, la siguiente lámina, hablamos sobre la paternidad y la filiación. Modificamos el artículo 255 para garantizar el interés superior de la infancia al establecer que se presumen hijas e hijos de los cónyuges los nacidos a partir de la celebración del matrimonio o dentro del concubinato, algo que no estaba establecido antes en nuestro código. Además, se establece que para el reconocimiento de la paternidad se utilizará la prueba genética molecular de ADN como la prueba idónea, y que cuando la persona promoviente para el reconocimiento de la paternidad no cuente con suficiente para completar el costo de la prueba, el subsidiario podrá recuperarlo una vez determinada la afiliación, de acuerdo a una deuda que constituirá un por el Estado, si resulta comprobada la paternidad. Entonces, esto es algo también pues fundamental. Hoy sabemos que desafortunadamente muchas mujeres se enfrentan a que solas, sin el apoyo del reconocimiento de la paternidad, llevan a cabo un embarazo, el nacimiento de un hijo o hija, y quedan muy desprotegidas. Esto también lo que buscamos es hacer, pues promover una responsabilidad más responsable en nuestro país. Bueno, con esto termino con esta exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Es un gusto escuchar de viva voz de una de las impulsoras de esta iniciativa, y sin duda es una reforma que pues va a afectar pues, prácticamente todos los ámbitos de la vida de los veracruzanos. Y por eso es que le pedimos también a un destacado jurista, al doctor José Luis Cuevas Galloso, quien es presidente del Colegio de Doctores del Estado de Veracruz, de doctores en Derecho. Él ha sido también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, y siempre ha participado y se ha destacado en temas de derecho civil. Ha publicado libros en este tema, ha publicado numerosos artículos en revistas científicas, además de que quienes lo conocemos como docente sabemos que ejerce esa verdadera vocación para muchas nuevas generaciones. Por eso, doctor José Luis, es un gusto tenerlo con nosotros, y le pido pueda hacer uso de la voz para poder comentar el alcance y pues la profundidad de estos importantes cambios que fueron impulsados en la legislatura actual del Estado de Veracruz. Adelante, doctor.
Muchas gracias, maestro Eugenio, rector del Colegio de Veracruz. Un gusto participar en este momento en un quehacer que realiza también en una forma académica el Colegio de Veracruz. Y realmente es un placer estar al lado de la diputada Mónica Robles, quien ha llevado a cabo un trabajo muy importante hasta lograr esta promulgación de las reformas al Código Civil y, por supuesto, al lado de un destacado magistrado en el circuito, en este caso el magistrado de Alba, con quien he tenido la oportunidad de participar y de estar en muchas pláticas, en paneles, pero además también abrevar de sus conocimientos a través de conversaciones que hemos tenido. Yo querría iniciar esto, bueno, diciendo que me da mucho gusto ver el enorme auditorio que hay. Veo a docentes, a litigantes, a magistrados, a alumnos, a un gran número de la comunidad jurídica, lo cual creo que es muy importante que tengan interés en estas temáticas. Las reformas creo que son el producto de un quehacer muy importante de carácter social. No es una construcción que se dio en unos meses, ni siquiera en unos años. Esto tiene una construcción muy añeja. Recuerdo quizás 3 años, un poco más, probablemente, que platiqué por primera vez con la diputada Mónica Robles respecto de la necesidad de realizar adecuaciones de nuestra realidad social a la codificación civil. Y se ha logrado en una medida muy importante y trascendente. Lo decía hace un momento la diputada Mónica Robles, 8 entidades de la República, 8 de 32, tenían previsto el divorcio incausado. ¿Qué sucede en cada una de estas otras entidades en las cuales continúa sin estar todavía legislado? Pues se tiene que echar mano de la jurisprudencia para poder llevar a cabo, por ejemplo, un divorcio incausado. Otra es el reconocimiento en el sentido que es uno de los pendientes que todavía se tiene, pero que lo veremos más adelante, que es el matrimonio igualitario, que también es una demanda social y que debe necesariamente incluirse en la legislación. ¿A qué quiero referirme con esto? Me quiero referir a que no se trata solo de las mayorías, sino de las necesidades generales sociales que existan, así sea de un grupo amplio o de una minoría. La legislación necesita recoger estas relaciones familiares que existen y regularlas, no de manera de una imposición, a través de una imposición, sino a través de lo que Veracruz está viviendo, y creo que de manera ejemplar como entidades federativas, de un parlamento abierto. Qué importante es escuchar a la sociedad y escucharla en las opiniones que puedan tener las personas comunes y los especialistas en cada una de las materias. Puesto que de esta forma podemos construir las leyes, creo, de una mejor forma y que permitan la protección, en este caso, al núcleo fundamental que son las familias. Lo digo así, de manera plural. Más allá de la familia monogámica entendida y en principio, se trata de una protección a las relaciones familiares que existen. Este ha sido un quehacer muy importante que ha surgido desde diversos tipos de grupos que han visibilizado y que han solicitado la inserción de los diferentes tipos de familia ahora en la legislación. La doctrina tiene por una parte su quehacer, los tratadistas lo realizan. Posteriormente, la jurisprudencia, y en esto resalto nuevamente el quehacer de los jueces, y me refiero a los jueces de primera instancia, también, por supuesto, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los magistrados que conforman el Poder Judicial de la Federación con sus representaciones en los estados a través de los tribunales colegiados. Cada uno de ellos
con base en la reforma sustancial que tuvo México en el 2011, en el artículo primero, en donde volteamos hacia los derechos humanos como el eje dado justamente. El derecho es creado para el hombre y por el hombre a través, en este caso, de los legisladores. Y por tanto, al tener al eje del ser humano como la necesidad de proteger cada una de las necesidades, ha permitido que estas reformas se tengan hoy en el cuerpo normativo del Código Civil. La jurisprudencia, y quiero aquí referirme a mis compañeros abogados, tiene una labor sustancial también en lo que los abogados hacemos dentro de los tribunales, invocando a los principios generales del derecho y en el buen raciocinio de los jueces pueden entonces impartir la justicia alcanzando justamente la equidad, en este caso, para las partes cuando esto es necesario. La diputada Mónica Robles hizo ya una exposición, creo que lo suficientemente amplia de las características que tiene. Y yo querría referirme a algunos aspectos de carácter de lo que va a implicar la aplicación de esta ley desde una perspectiva de los abogados y seguramente el magistrado. Compañeros abogados, los insto a que aperturemos nuestra visión respecto del derecho y su aplicación, mucho más allá de una literalidad de las reformas que existen. Sin duda, el derecho está escrito, debe tener una interpretación en principio, como se encuentra dentro de a los principios generales del derecho. Y si de literalidad y de un marco positivo se trata, pues el propio artículo que se encuentra reformado, que es justamente el 14, señala que las controversias deben resolverse conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los convenios internacionales y al entorno del artículo primero constitucional que tiene que ver precisamente con los derechos humanos. Los principios vuelven a aparecer ahora positivamente, es decir, de forma literal en la legislación y entre otros principios que ya mencionó la diputada Mónica, a mí me interesaría recoger el de la protección a las familias, así en plural, y el de la protección a la parte débil. Si un abogado, porque ya lo he estado escuchando con algunos compañeros y lo hemos preguntado, a ver, aquí no señala exactamente la forma de llevar a cabo un divorcio incausado. ¿Qué hacer en este caso? De hecho, la experiencia, a quienes nos hemos dedicado al litigio, nos ha mostrado que aun cuando no se encontraba siquiera legislado, podía llevarse a cabo. Y diversos jueces en primera instancia o bien jueces de materia familiar especializados dictaban la disolución del vínculo matrimonial y dejaban una reserva respecto de los otros aspectos como alimentos, convivencia, etcétera, para ser resueltos en una vía incidental. Los medios alternos de solución de conflictos, que también pueden tener una vinculación dentro de los medios procesales formales, debe ser algo que nos despierte el interés para que exhibamos un convenio y tratar de que las partes puedan llegar a una solución en el conflicto. El poder evitar hoy en día aquellos aspectos de secuestros de menores en el sentido de no permitir que los hijos sean vistos por el otro cónyuge para el ejercicio del derecho a la convivencia. ¿Cómo garantizar los alimentos en esta amplitud que también ya refirió la diputada Mónica? Son situaciones en las que como abogados creo que debemos caminar para que las controversias puedan tener de alguna manera una parte de autocomposición. En el divorcio incausado, no solamente se está ampliando y existe una serie de artículos que regulan de alguna forma el procedimiento y que los abogados tendremos que
propiciar al juez la forma en la que pueda llevarse a cabo esta solución de la manera más rápida. Pero la legislación, y esto me parece que es muy interesante, prevé medidas cautelares de protección a los integrantes de la familia. Esto es una innovación, creo que de vanguardia, en la cual las pensiones, no solo la resarcitoria, que es un gran avance, sino la pensión que en el momento debe establecerse, tendrá que establecerse y garantizarse cuando se tenga que decretar la separación de los cónyuges y ver las pruebas diversas de manera inmediata de tipo pericial, las pruebas que tengan que ver con situaciones relativas al aseguramiento de los bienes, al aseguramiento del patrimonio familiar, al aseguramiento de la educación de los hijos, acorde a los niveles de vida que cada uno tengan, requerirá de nuestra participación como abogados, para que más allá de ver cómo se gana un juicio, busquemos cómo se puede finalmente resolver esta controversia. Habría muchos otros aspectos que especificar, sobre todo en el aspecto procesal, pero creo que con lo que acabo de expresar, puedo exhortar y puedo compartir con ustedes que se trata este nuevo Código Civil en las partes que se ha reformado, primero, de adecuarse a la realidad, segundo, de proteger a las partes, y tercero, que nos invita, creo que de una manera general, en una aspiración de la justicia, a jueces y a abogados, a utilizar este marco normativo con la finalidad de resolver de una mejor forma las controversias, más allá del ganar por ganar, sino del ganar para las partes en torno a las realidades sociales distintas que se traten. Yo dejaría hasta aquí esta primera participación y nuevamente agradecer a los organizadores su gentil invitación. Muchísimas gracias, doctor Cuevas Gayoso. Sin duda que la tarea que les toca no solamente a académicos, sino a quienes litigan, como es el caso de usted, doctor, en hacer valer estos derechos de las personas ante las autoridades jurisdiccionales, es fundamental para darle vida a estos nuevos derechos, así como nos narró la diputada Robles, que ya hubo una pareja de jóvenes en Zongolica que quisieron poner el apellido de la madre primero y darle vida a esta nueva ley. Sin duda, esa es donde se refleja no solamente el espíritu del legislador, sino los nuevos tiempos que se viven a partir de una legislación responsable y pues comprometida con los principios que vivimos de convivencia que nos rigen a los veracruzanos. Muchísimas gracias y desde luego que para mí es un gusto tener con nosotros al magistrado de Alba de Alba. El magistrado es un aliado del Colegio de Veracruz que se ha distinguido siempre por estar en temas de vanguardia a nivel federal. Él ha sido uno de los pioneros, fue uno de los pioneros hace ya mucho tiempo para los temas del uso lúdico, por ejemplo, de la marihuana. Y el magistrado José Manuel, quien es magistrado de distrito y desde hace más de 20 años magistrado de distrito a nivel federal, sin duda ha publicado textos, artículos y desde luego en sus sentencias del día a día siempre ha demostrado un espíritu progresista. Eso quizá uno de los sellos distintivos y por eso es que quisimos invitarlo y agradecemos mucho que haya estado que esté con nosotros, que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy, porque sin duda, diputada Mónica, usted coincidirá conmigo que sus copanelistas son abogados de avanzada en Veracruz. Y decir abogados de avanzada en Veracruz es algo pues, realmente trascendente porque tenemos una tradición liberal en el Estado. Así que, diputado, magistrado de Alba, por favor, le ruego pueda acompañarnos con sus comentarios. Estamos ansiosos de saber qué opina y cómo ve usted venir la vida de esta reforma, pero ya en el lado del juzgador. Adelante, magistrado, por favor. Muchas gracias. Agradezco al Colbert, a la
estar compartiendo con la diputada Mónica, que ya tenemos un rato trabajando en esos temas, ya desde, pues por señalar, desde el gobierno de Duarte, se había presentado ya esto y no pasó. O sea, no es de ahorita. Este es un trabajo de hace mucho tiempo. Y ahí va mi amigo, el doctor José Luis Cuevas Galloso, y bueno, ¿qué puedo decir con él? Hemos echado unas buenas conversaciones. Tiene problemas porque no le va a los vaqueros, entonces tenemos un problemita ahí nada más, pero esas coincidencias pues no importan. Y obviamente con mi buen amigo, el maestro Eugenio Vázquez. Bueno, aquí es un tema muy importante. Lo que marca esta reforma, creo yo, es el artículo 14 del Código Civil, en las que señala las controversias judiciales del orden civil y familiar deberán resolverse conforme a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y los convenios internacionales. Entonces vamos a tener la Constitución y los tratados internacionales. Entonces aquí ustedes se pueden agarrar para resolver esto y, por ejemplo, el artículo 17 de la Convención que habla sobre la familia. Esto es muy importante a la hora de resolver. Y dice entonces que hay que resolverlo y además favoreciendo todo el principio de la protección más amplia, lo que se le conoce el principio pro persona. ¿Sí? Buscar que a la hora de aplicar un derecho se vea en toda su amplitud para poder resolver todos los casos. Es un tema muy, muy especial porque el derecho familiar involucra de los problemas más difíciles del derecho. A mí cada que se me presenta un problema y que vienen las partes y digo, es que esto en realidad difícilmente lo puedo resolver yo y difícilmente lo puede resolver la ley, es muy complicado. Dos padres de familia, dos cónyuges peleándose por un niño y decir, en realidad, ¿quién tiene razón? Coloquialmente dicen, cuando se van a divorciar se agarran a hijazos, ¿no? A ver qué hacen, quién se lo queda, quién no se lo queda uno y se lo voy a quitar porque si se lo quito ya no le pago pensión. Es todo un problema. Son disputas entre afectos, no son cuestiones económicas, entonces es muy complicado. Una cuestión económica podemos hacer cuentas y podemos hacer una división y podemos señalar y decir tanto le toca a uno y tanto le toca al otro, este sí probó, este no probó. Aquí es complicadísimo, son afectos, sí, son quereres. Entonces, vienen problemas de parentesco, vienen problemas la familia es el espacio donde se forman los niños, aunque se oiga retórico, pero son el futuro de México. Entonces, en la medida en que haya una buena integración de una familia, tenemos una buena integración de un próximo ciudadano. En la familia es un espacio de intimidad, pero tampoco podemos dejar fuera de ese espacio de intimidad a libre albedrío de alguna manera de las personas. También entra por ahí la protección de los derechos humanos. Entonces es muy complicado meternos a la intimidad de la familia y luego ya meternos a que esto se resuelva correctamente. Y luego también tenemos, no los problemas, pero bueno, digamos, los avances tecnológicos que nos traen muchas cosas desconocidas anteriormente. Antes todos en realidad todavía podemos hablar que somos hijos de la presunción, porque nace de que nacemos dentro de un matrimonio. Y eso ya nos da la pauta para que ya sepamos pero cuando el problema no está ahí, cuando el problema pueda presentar otro tipo de características, pues ahora ya tenemos la prueba de la paternidad, ¿no? Que con lo del ADN se solucionan muchos problemas, como ya lo señalaba la misma diputada Mónica, ¿sí? Cuando decía, bueno, antes cómo podíamos, una vez que se divorciaban, pues que no poníamos entre comillas, que no se vuelva a casar, porque si se casa, el niño que venga del otro lado, ese niño viene para acá. Aquí aplicábamos si el becerro nació en tu corral, el becerro es tuyo, ¿no? Era una cuestión tan simple, como ese es el contexto. Ahora no, tenemos pruebas de genética. Tenemos toda esta cuestión novedosa de fertilizaciones de forma, pues ya
científica, digamos, in vitro, en fin, todo esto también genera si se tienen derechos, si no se tienen derechos, el vientre sustituto, se renta, en fin, hay un montón de cosas que obviamente que cuando estudiamos, pues ni siquiera nos pasaba por encima. Entonces, pero ahora todo esto se viene a constitucionalizar. Todo este tema ya lo tenemos que ver sobre esa postura. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que le señalaba yo que tenemos que ver en ese contexto? ¿Y cómo vamos a ver los juzgadores de primera instancia, segunda instancia, y aquí el tribunal, los tribunales colegiados? Tenemos que partir de que la Constitución es la norma suprema. Y esta norma suprema debe ser actualizada. Conforme al artículo 14 que nos están diciendo, debe ser actualizada, concretada a través de un amplio abanico de operaciones jurídicas. Ya no solamente es la literalidad. Tengo que empezar a hacer analogía, principios, todo lo que establece la Constitución. Esto obliga, estamos en un Estado constitucional, es una forma de Estado caracterizada por estar organizada de acuerdo a ciertos rasgos estructurales y por la vigencia efectiva de prácticas políticas y jurídicas que deben ser internamente congruentes y sustantivamente reconducibles a las premisas básicas contenidas en la Carta Magna. En un Estado constitucional, la Constitución debe informar toda la totalidad. A la hora que vamos a resolver, decir, a este artículo como que le falta igualdad, pues se lo pongo de la Constitución. O sea, ya no voy a decir, no, es que este no me permite este tema, no lo puedo resolver, y entonces lo hago a un lado. No, si no tienes un elemento ahí, lo tienes que tomar en cuenta en la Constitución. Les voy a poner un ejemplo que ya no está en este código, pero era, por ejemplo, el artículo 210 que establecía, por ejemplo, que los alimentos solamente se daban provisionalmente en términos del 210 del Código de Procedimientos Civiles. Bueno, sí está, pero no está como está en ya estaba reformado. Establecía que los alimentos se darán una vez acreditado con las actas correspondientes del Estado Civil. Y obviamente aquí teníamos el problema, el código no me señalaba las concubinas. O sea, este artículo tenía un problema. No tenía un problema de desigualdad. ¿Qué quiere decir analizar esto dentro de la Constitución? Bueno, este artículo no me señala esta porción, de alguna manera tiene un problema de igualdad. Pero ¿de dónde voy a tomar la igualdad? ¿Cómo lo voy a...? Pues la Constitución me dice que todas las familias son iguales ante la ley. Y no me está hablando solamente de la familia a través del matrimonio. Me habla de la familia en general. Y entonces yo no puedo tener dos familias nada más por una cuestión. La Constitución no señala qué tipo de familia debemos tener. El Código Civil sí. Ya le da un privilegio procesal para ir llevando un procedimiento con medida cautelar. Pues en un principio de igualdad, viéndolo desde la Constitución, digo, a también se lo doy, aunque la ley no me lo dé. Eso es ir interpretando dentro de la Constitución. Entonces tenemos que tomar los principios, ahora ya como se señaló, tenemos principios a los que se deben de ceñir ya todos los juzgadores. El interés superior del menor es un principio, O sea, lo que señala es aquí que cuando tenga la disputa entre un derecho de una persona mayor, digamos, y el interés superior del menor, en igualdad de circunstancias va a tener un poco más de peso el interés superior del menor. No protege también a la familia de una forma específica. Ya podemos ir pensando en que se van a proteger muchas formas de familia y van a estar al alcance de hacer análisis de ponderación y de racionalización de si son convenientes o no son convenientes. Ya hay muchas figuras. También tenemos que ya, el tema es cuando tenemos el proceso o el derecho, el libre desarrollo de la personalidad, ¿qué implica? ¿Y cómo está protegido? Entre el libre desarrollo de la personalidad, precisamente está el vivir o no vivir con una persona. ¿Sí? Ya no se puede vivir con ella por la razón que ustedes quieran, y no se encuentra una forma de divorciarse porque la persona con la que se habían casado era una persona muy buena, no tenía ninguna falla, pero ya no querían vivir con ella, entonces es un problema. Entonces, en realidad se convertía en una tortura. Y se trataban de divorciar y nunca encontraban. Nos llegaron a atacar asuntos que se trataban de divorciar
4 o 5 veces. Nunca podían acreditarla. Y como no lo podían acreditar, ahora regrésese a vivir en familia cuando se habían agarrado del chongo. O sea, esa es una de las grandes problemáticas que se presentaban, ¿no? Es decir, la familia no se protege con esto. Una de las cuestiones también que son muy importantes y de este punto es, hay que resaltar, hay un gran temor generalmente de las mujeres que habían vivido en la condición, en esta cuestión de género, de una condición en que, por las condiciones en que se desarrollaba las mujeres, resultaba que se dedicaban preponderantemente al hogar. Y entonces ellas vivían dependiendo y se veía que las trataban mal, pero nunca sabían que no se iban a querer divorciar y además decían, y no te voy a dar el divorcio, no importa. ¿Por qué? Porque veían una seguridad económica. Y si me divorcio, pierdo todo. Y aquí es algo muy importante que tienen que tomar ahora, tenemos que tomar en cuenta todos los jueces. La pensión compensatoria, esa es la base para el divorcio sin causa. O sea, sin una buena pensión compensatoria, una señora no se va a querer divorciar y va a pensar que está perdiendo sus derechos. Una buena pensión compensatoria, ya sea resarcitoria o asistencial, va a decir, pues si me dicen que me dan 40, 50% del salario de esta persona, yo encantada, no me lo habían dicho antes. O sea, yo estaba viviendo aquí porque no tenía de otra, no tenía con qué comer. Desgraciadamente esa es una condición. Entonces ahora dice, no, si tú te dedicaste a las labores del hogar, esa parte va a ser una pensión resarcitoria. ¿Qué quiere decir? El trabajo que se llevó a cabo en el hogar, porque ahora se considera también económicamente es una aportación a la familia. Y esa aportación cuando se termine el matrimonio, pues mínimo tiene que quedar a la mitad, porque los dos ponían la misma parte. El hombre ponía el trabajo de fuera, económicamente valorado, pero la mujer ponía el trabajo de adentro, que no, económicamente no es valorado. Y ahí tenemos un problema de género. ¿Por qué el trabajo de la mujer o el trabajo doméstico es menos valorado? Aquí se revalora el trabajo doméstico y dice, es igual que el trabajo de fuera. Tiene todas esas características. Y si yo ya le doy un buen sostén para que diga, vas a tener una pensión, si hubo desequilibrio, una de las cuestiones es que desaparece la culpa. La culpa era el principal motor para divorciarse porque con ella generaba una pensión. Si el señor tenía la culpa, pagaba una pensión. Si no tenía la culpa, no pagaban pensión. Entonces, la bronca que se armaba era a ver quién tenía la culpa. Ahora dice, ¿sabes qué? Es que el problema no va a ser la culpa. Se divorcian porque ya no quieren vivir juntos, porque uno de ellos ya no quiere vivir, pero si hay un desequilibrio económico por lo que se por los roles que se desempeñaron durante el matrimonio, entonces vamos a compensar eso. Y entonces a la señora le vamos a decir, sí tienes una compensatoria. Y tiene dos características que son cuestiones que se están incorporando en el Código Civil, que no lo tienen en otros, ahora sí que no lo tiene ni Obama. La pensión compensatoria resarcitoria y la pensión asistencial. Una es aquella, aunque que no haya habido desequilibrio, pero por las condiciones de la persona, por su edad, por su salud y otras características, no puede, termina el matrimonio y entonces al terminar, pues se queda, pues como dicen coloquialmente, con una mano por delante y otra por detrás, y ese no es justo. Si la señora tiene una enfermedad, se le tendrá que dar asistencia. Si la señora no tuvo trabajo, pero no hubo desequilibrio, dice, bueno, en cuanto consiga trabajo. O sea, si no se dedicó a las labores del hogar, pero al terminar, por la razón que sea, no está en condiciones de asumir un trabajo, habrá que darle una pensión asistencial en lo que consigue trabajo. Si estaba enferma, en lo que se alivia. En fin, si no tenía estudios, en lo que se estudia. En fin, hay una serie de cuestiones que son nada más asistencial. Tiene características especiales. También tiene la pensión compensatoria resarcitoria, que tiene otra característica. Esta está en función de ese trabajo invertido en el hogar y que no fue remunerado. Y entonces que al romperse el matrimonio hay que resarcirle esa cantidad. Y ahí se calcula
va desde un 50% hasta un 10%. Aquí es muy, muy especial que parece que las pensiones siempre las veo en los tribunales, que las manejan de 10 a 15%, al 10 al 15% como una dádiva. Hay que determinar aquí la pensión, debe ser en función de los años trabajados y qué tanto dedicó a las labores del hogar. Y también viene y establecida también la doble jornada, porque dice, pero tiene trabajo, sí, tiene trabajo, pero se dedicó a las labores del hogar. Entonces le corresponde también una parte. ¿Tiene una pensión? Sí, pero también se dedicó a las labores del hogar y tú no te dedicaste a las labores del hogar. Entonces ahí hay una doble jornada. Entonces, ok, tienes el trabajo al que te dedicaste, pero eso no es suficiente, porque además el trabajo que se genera por cuestión de género, resultados de que se dedican a la labor del hogar, que a veces la mujer, por esa razón, agarra empleos de poca monta, ¿sí? Sin que sea denostativo esto, pero dice, bueno, si los dos son profesores, pues el profesor se dedicará, el hombre que generalmente tiene tiempo completo, pero la mujer a lo mejor va a tener medio tiempo. ¿Por qué? Porque sí tiene oportunidad de desarrollarse, pero tiene que tener medio tiempo porque de ahí también se regresa a las labores del hogar. Y así pueden ir avanzando. Y en el Poder Judicial sucede lo mismo. La mujer a veces llega y no concursa para acceder a los cargos de jueces o magistrados, porque dice, pues yo me tengo que dedicar a los hijos. Y el hombre siempre tiene esa oportunidad porque generalmente quien se hace cargo de los niños puede ser. Entonces la mujer puede quedarse de secretaria para poder seguir dedicándose a las labores del hogar en medio tiempo y el hombre dedicarse a muchos. Esto es lo que estamos hablando de la resarcición. Es ahí donde tenemos toda esta problemática que no se ve. Dice, pues sí se estudió, pero que generalmente quién es el que puede avanzar por la cuestión de género. ¿Por qué los exámenes de mujeres? ¿Por qué hay casi el 80%, el 70% de los jueces y magistrados son varones y no alcanzan ni el 20 ni el 30%? ¿Por qué nada más hay 3 ministras? Y de ahí, ¿por qué nada más hay el 20% de magistradas? Por esa cuestión, por lo que ustedes quieran, generalmente no concursan o no pasan a la siguiente ronda por muchas razones. Unas porque no quieren dejar ese rol por la cuestión ya tradicional, y la otra porque inclusive a la hora de estudiar, las secretarias no tienen el mismo tiempo que tiene el secretario. Entonces, hay una serie de desigualdades. Por eso también, esto ya es cosa aparte, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación se implementó un concurso para puras juezas y puras magistradas. Estas son las cuestiones que hay que visibilizar. El código las visibiliza, ¿sí? Y por eso son unos grandes visibilizadores. En este caso, es muy importante todo este tema. Hay que verlo con esa perspectiva de género, con igualdad de circunstancias. Y bueno, aquí lo dejo para poder después quizás abordar otros temas que nos hagan favor de pedir, ¿no? Gracias. Gracias, magistrado de Alba. Sin duda, sus ejemplos son muy clarificadores y nos dan muestra de pues, el impacto de cada una de las partes que contiene esta reforma. Por eso quiero devolverle el uso de la voz a la diputada Mónica Robles, porque sin duda a lo largo de estos minutos, tanto con el doctor Cuevas Galloso como con el magistrado de Alba, le han surgido temas, lo veo en su rostro, que quiere abundar o también abonar para clarificarlos. Adelante, diputada, por favor. A ver, creo que no está habilitado su micrófono, diputada. Adrián, ¿puedes habilitar el micrófono de la diputada, por favor? Ahí está. Listo. Ahí está. Adelante. Muchas gracias, rector. Pues, sin duda, los dos, el doctor Cuevas Galloso y el magistrado, fueron muy específicos, ¿verdad?, en dar ejemplos de qué consecuencias va a tener en la vida de las y los veracruzanos, de las familias veracruzanas, esta reforma. Y yo es uno de los temas que quisiera insistir, porque mucho se dijo, creo yo, a veces por desconocimiento, desinformación, que esta reforma atentaba contra la familia. Y creo que es todo lo contrario.
justamente busca proteger a las familias, a la diversidad de familias que existen, que son una realidad social en nuestra sociedad veracruzana y que por lo tanto como legisladores tenemos la obligación de tomar en cuenta a todas las formas de relaciones familiares que existen y particularmente la protección, obviamente, de quienes están en condiciones de desigualdad. Por eso es que esta reforma, pues, tiene un principio de perspectiva de género y de procurar la igualdad entre hombres y mujeres transversal en todos los artículos que se modifican y también en la protección de los menores de edad. Con esto, creo yo que gana la sociedad veracruzana completa. No estamos a favor de uno y en contra de otro, o de una y en contra de otro, sino simplemente de buscar relaciones familiares más armoniosas y que cuando llegan a un conflicto haya mejores formas, como bien lo dijeron, de resolverse por parte de la autoridad jurisdiccional y de las y los abogados litigantes, ¿no? Entonces, ese es el propósito de esta reforma y creo que como legisladores no podemos, bueno, más bien tenemos que que nos marca a qué podemos y qué no podemos legislar es la Constitución Política General de nuestro país. Y por lo tanto, cuando la Suprema Corte ha declarado que ciertos artículos, que ciertos conceptos son inconstitucionales, más allá de mi creencia personal, que puede ser muy respetable, nosotras tenemos la obligación de legislar de acuerdo a lo que constitucionalmente está establecido. Creo que ese es otro de los grandes avances con esta reforma, que logramos, cosa que justamente no habíamos logrado antes, a veces por prejuicios, por desinformación, por temas políticos. Sin embargo, bueno, ahora logramos que se entendiera esta obligación, cuando menos pues por una mayoría de las y los legisladores. Ya contado, pero quisiera compartirles un par de preguntas. Hay felicitaciones, agradezco a todos quienes están participando con nosotros, cerca de 300 personas, en particular 2 juzgadoras, diputada, se dirigen a usted, la felicitan, pero además nos pregunta la licenciada Conchita, dice, en el artículo 687 del Código Civil, si el hombre o la mujer están casados, entonces no podrán realizar el reconocimiento y asentar en el acta de nacimiento hasta en tanto se realice la prueba correspondiente, o cómo debemos entenderlo. En tanto que también la juzgadora, la jueza Fabiola, dice, diputada Robles, ¿podría compartirnos las causas por las cuales eliminaron el aleccionamiento parental para la suspensión de la guardia y custodia? Si nos pudiera comentar algo, diputada, sería Claro. muy útil. Claro que sí, con mucho gusto. Podría empezar por la segunda pregunta. Hay incluso una jurisprudencia de la Corte en la que protegiendo el bien jurídico que se tutela es el interés superior del menor, establece que no se puede utilizar la no convivencia como una de las formas de resolver una controversia entre los padres. Por lo tanto, este tema de que en algunos casos se llama alienación, etcétera, la Corte ha establecido que no, a quien se está perjudicando al privarle de la posibilidad de convivencia con alguno de sus padres es al menor, digo, a menos de que haya un riesgo real para su integridad. Pero si no es así,
no debe utilizarse esta figura. Y por eso es que lo eliminamos. Repito, todas y cada una de las modificaciones que hicimos en el Código Civil están sustentadas en tesis en jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en cuanto a la primera pregunta, sobre el artículo 687, ¿sí? Bueno, ahí se deja salvo el derecho a solicitar el reconocimiento de paternidad, por supuesto. No puede imponerse el apellido de aquel padre que no haya aceptado la paternidad o maternidad hasta que se resuelva, pero sí se deja a salvo este derecho. Correcto. Pues mire, diputada, también me gustaría que primero en derecho, decimos los abogados, dice Javier Santa Rosa, diputada, ¿cuál considera que fueron las principales barreras que se habían presentado para que se alcanzara esta reforma en materia civil? Y si usted considera que en futuras legislaciones se podría revertir. Bueno, revertir, ¿no? Porque justamente la Constitución establece que los derechos no pueden disminuir, ¿no? Un derecho ya ganado no puede pues revertirse. Entonces, si algo así es el principio de progresividad del derecho, ¿no? Y por lo tanto, si algo así se hiciera, habría, yo creo que la posibilidad de que se declarara inconstitucional en ese sentido. Correcto. Y también, bueno, ¿cuáles habían sido los mayores obstáculos? Insisto, yo creo que cierta prejuicios, ignorancia, creer que se atenta contra la forma tradicional de la familia. Ya lo dijo el doctor Cuevas Galloso, lo digo yo y lo dije yo también, nos quedamos con una deuda al no haber modificado el artículo 75 para establecer el matrimonio igualitario, pero esto va a ser inevitable. Es un tema de no discriminación que tenemos que respetar e incluir en nuestro marco jurídico. Entonces, bueno, no se ha podido por ciertas condiciones, como dije yo, por ciertos prejuicios de ignorancia, pero estoy segura que Veracruz tendrá que, más pronto que tarde, lograrlo. Y bueno, yo soy pues una de las convencidas que seguiré empujando porque así sea, porque creo que es construir una sociedad más igualitaria, más equitativa, más pacífica, para el bien de todas y todos. Muy bien, diputada. Mire, nos pregunta alguien más si el tema de las labores del hogar también aplica para hombres, y también nos pregunta alguien más si tendrán que armonizar también reformas al Código de Procedimientos Civiles, ¿en qué tiempo estarían pensando realizarlas? Sí, claro que aplica a hombres. El magistrado, cuando lo expresó, habló también, el código está escrito de forma genérica, es él o la cónyuge que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, en el caso de la pensión compensatoria, etcétera. Porque, claro, se puede dar el caso. Por ejemplo, muchas veces en las parejas, cuando la mujer es maestra, muchas veces el marido se dedica más al hogar y es la mujer la que se dedica a la parte laboral y tiene esa forma, ese sustento. Entonces se pudiera dar el caso en una separación, el sufrimiento se genere para el hombre. Esto, y entonces el juez o jueza tendría que determinar esa pensión resarcitoria hacia el hombre. Entonces, eso, por supuesto, puede darse. En la mayoría de los casos, en nuestra sociedad sabemos que no sería así, pero sí está previsto en la redacción del código. Y la otra pregunta es el tema de procedimientos civiles. Como lo comenté al principio, cuando iniciamos el trabajo, como bien lo dijo el magistrado de Alba desde hace varios años, no había, o sea, todavía teníamos los congresos locales
la facultad de legislar sobre procedimientos civiles. Sin embargo, esto es algo que se reformó, si no me equivoco, el año pasado, y apenas este año, hace un mes o menos, hace unos días, hay una resolución de la Suprema Corte donde declara inconstitucional, me parece que para el estado de Chihuahua, una modificación que hace el Congreso local al Código de Procedimientos Civiles, porque se establece como una materia ya exclusiva, una facultad exclusiva para el Congreso de la Unión, para el Congreso Federal. Entonces, lograr el cambio total al Código de Procedimientos Civiles pues va a depender de las y los diputados federales. Pero estamos trabajando en presentar la propuesta que tenemos de reforma al Código de Procedimientos Civiles sobre el divorcio incausado, presentarla desde el Congreso local ante el Congreso de la Unión, algo que podemos hacer, y de esa manera impulsar esto pues, se dé ya, porque es una necesidad de todo el país. Gracias. Magistrado, nos pregunta alguien en el foro, tengo una duda, ¿subsistirá el concubinato si alguno de los supuestos concubinos es casado? Y otra de parte de Eloína Cuevas, el matrimonio y la unión de un hombre y una mujer, en el concubinato no se especifica, más dice la unión de dos personas. ¿Aquí se acepta la inclusión de géneros? Pregunta. Bueno, la primera es, perdón, ¿cómo quedó la primera pregunta? La primera es, a ver. ¿Cómo quedó? Permítame, es que como siguen entrando preguntas. Y es que como que se me borró ahí, no la alcancé a captar. A ver, bueno, dice, ¿sí? Tengo una duda, ¿subsistirá el concubinato si alguno de los supuestos concubinos es casado? No hay concubinato si uno está casado. Pero ahí inclusive no está el tema, pero lo tenemos resuelto por tesis y jurisprudencia del Tribunal Colegiado, en el que hablamos de, aquí sería una desigualdad también a veces, porque hay parejas o doble vida de mucha gente que lleva por ahí un matrimonio y por el otro lado, en otra ciudad, tiene una pareja con la que vive y todo el mundo lo conoce como el tío y los fines de semana. En fin, hay una serie de cuestiones que nos traen muy especiales y que vive como familia. Y determinamos que si ahí en el caso también una persona ha vivido como mujer, como pareja, no va a tener la categoría de concubina porque se pierde por el hecho de estar casado el otro, pero le hemos llamado también pareja estable coexistente con el matrimonio. Si se lleva una familia, tendrá, pero esto estamos hablando que es por jurisprudencia, por ese lado. Y la otra era que ¿cuál era? El concubinato, con si hay la igualdad que puede ser igualdad de género, no más bien cualquiera de los géneros, el concubinato. En el código está ahí medio vago, si se quiere interpretar. Pero simplemente, si ya como se dice que tiene que estar interpretado conforme a la Constitución, la interpretación conforme de este artículo, si tuviéramos cualquier duda, la interpretación conforme de este artículo, estaríamos hablando de que cuando habla de personas, en esencia ya no refirió de hombre y mujer. Eso deja la puerta abierta ya para el contexto. Y si dijera el concubinato es entre un hombre y una mujer, también se tendría que aplicar, pero ya no digamos, como ya lo había dicho la diputada Mónica, no lo aplicaríamos conforme al código, lo haríamos conforme a la Constitución. El artículo 14 nos manda a la Constitución para interpretarlo. Que la legislación no lo haya querido poner no quiere decir que no exista y no quiere decir que no va a tener derechos y obligaciones. Un poquito de más trabajo, un poquito de más argumentación, que ya no es mucha, o sea, no es nada de argumentación. ¿Por qué no hay nada de argumentación? Porque simplemente agarro la tesis de la Suprema Corte que dice que todos los códigos que no tengan reconocido el matrimonio de personas del mismo sexo son inconstitucionales y son discriminatorios. Aquí, desgraciadamente, y bueno, yo sé el esfuerzo que hizo la diputada Mónica, pero era una gran complicación. Y créanme, ¿qué está pasando? Que Veracruz legisló discriminando al no incluirlo. Claro. Así. Claro. Correcto.
En ese contexto, entonces no tenemos ningún problema. Si no lo dice la ley, se aplica. Los tribunales lo tendríamos que hacer. No hay de otra. O sea, aunque no esté en la ley, esté en la Constitución como principio. Y con ese principio interpretamos la propia ley y esto nos da el resultado. Entonces, no nos quepan la menor duda que ya existe en Veracruz el matrimonio de personas del mismo sexo. Existe desde hace mucho tiempo, más de, no sé, 5, 6, 7 años, que ya han habido sentencias de parte precisamente de los tribunales federales para determinarlo. Aquí lo único, y aquí una de las grandes cuestiones precisamente que por las que se atravesó precisamente para poder llegar a esta legislación, era precisamente que se presentaba con este planteamiento del divorcio, del matrimonio de personas del mismo sexo, y se rechazaba todo. Y por X circunstancias, por cuestiones como políticas, económicas, sociales, se presentaba y no se podía presentar, y por los tiempos que dan las legislaciones, no se alcanzaba. En esta ocasión se presenta otra vez en las mismas condiciones, y aquí ya, pues de alguna manera, se tuvo que ceder para que pasara todo el código y todo lo demás, quitar esa parte. Pero ¿por qué esa parte porque esa parte de cierta manera no tenemos problema? Porque esa parte se cubre precisamente con un juicio de amparo. Con un juicio de amparo alcanzan y llevan a cabo su objetivo. Y si más, les recomiendo, o sea, en el caso, se presenta el juicio de amparo y piden suspensión de plano. Y con la suspensión de plano, el juez tendrá que determinar en ese momento que no que se casen, sino que no se le aplique la norma discriminatoria. O sea, porque tienen que cubrir otros requisitos, o sea, que no sean menores de edad, otras cuestiones. Pero el hecho es que con una suspensión de plano, porque sería el recurso efectivo, no es hasta que se lleve el juicio. Hay que pedir la suspensión de plano porque estamos en una norma discriminatoria, que es una norma prohibitiva de carácter de jus cogens, que no admite prueba en contrario. Es un derecho al que no nos podemos oponer nadie. O sea, nos estamos oponiendo a una cuestión a la que ya no nos podemos oponer. Y se puede resolver con un juicio de amparo. También, ¿qué pueden hacer? Aquí también es una cuestión de litigio estratégico. Todas las asociaciones y todos los grupos que están en favor de este punto, acudan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tienen la facultad de interponer una acción de inconstitucionalidad. Y la acción de inconstitucionalidad, en 2 hojas lo hacen. En 2 hojas lo hacen. ¿Por qué lo hacen en 2 hojas? Porque van a decir que vienen porque el Congreso legisló en contra del artículo 1 constitucional, porque no legisló discriminando. ¿Por qué? Porque hay esta jurisprudencia. Son en 2 hojas, tienen una demanda, y esa no la pierden con nada, porque ya es decisión de la Suprema Corte. Entonces, pueden hacer eso, y con eso se quitan el problema político, el problema que aquí en Veracruz no se quiere enfrentar, si se quiere así, por muchas razones que se puedan dar, y la Suprema Corte lo resuelve desde México y va a ordenar que el Congreso legisle en esa materia. Si lo quieren hacer, se puede hacer así, e inclusive en la medida que en esta cuestión se le puede pedir a la Suprema Corte como medida cautelar suspensión de plano. ¿Y cómo? Una norma que es inconstitucional y es discriminatoria no puede estar vigente en nuestro código por ni un minuto. Cada minuto que no resolvamos que esto es inconstitucional, estamos violando la Constitución y tratados internacionales. Entonces, por eso es que requiere una solución de plano. Y la Suprema Corte, con la jurisprudencia de la primera sala, lo podría hacer. O sea, hay instrumentos, y por eso es que de alguna manera era preferible sacarlo para meter todo lo demás, todo el grueso que tiene un gran avance, y como tiene protección y la pueden hacer, pues ahí queda en sus manos también. Comisión de Derechos Humanos Estatal, Comisión de Derechos Humanos Nacional, en fin, hay cantidad, hay opciones, y pueden pedirle, y no requerimos más que 2 hojitas de demanda, ni siquiera se tiene que aventar ningún choro mareador, ¿no? Por eso tiene. Gracias, magistrado. Y para último, para cerrar, diputada Mónica Robles, si quiere hacer algún comentario final, muchísimas gracias.
No, bueno, lo que dice el magistrado tiene toda la razón. Efectivamente, bueno, el concubinato sí establece la unión de hecho entre dos personas. Ahí estamos diciendo puede ser personas del mismo sexo, sin duda. Sin embargo, sí se dejó fuera el matrimonio por distintas razones, pero pues coincido en que eso abre la puerta a un litigio estratégico y que pues finalmente, repito, tendremos que llegar a perder el miedo a respetar las diferencias. Creo que eso es. Tenemos que entender que justamente es la diversidad de las personas lo que enriquece a una sociedad y sobre todo no podemos bajo ninguna circunstancia discriminar. Correcto. Quiero agradecer a todos ustedes, a las cerca de 300 personas que nos acompañaron. Quiero decirles que tenemos récord de taquilla en el Colegio de Veracruz. Gracias a todos quienes participaron. Desde luego a la diputada Mónica Robles, al magistrado de Alba, al doctor Cuevas Galloso. Y quiero entregarles de manera virtual un reconocimiento que les preparamos como agradecimiento en nombre de la comunidad del Colegio de Veracruz, que pues ahí está en la pantalla. El Colegio de Veracruz reconoce la participación de la diputada Mónica Robles, participación en este evento del día de hoy, con fecha de hoy, un servidor. Déjame tomar la foto. De Veracruz. Ahí está, y igualmente para el magistrado José Manuel de Alba, y de igual manera también para el doctor José Luis Cuevas Galloso. Y desde luego a todos ustedes que hacen posible estos eventos, agradecerles. Sin duda ha sido una tarde fructífera. Quiero decirles que toda mi familia ha estado pendiente porque es un tema que de verdad nos afecta a todos sin excepción en la sociedad veracruzana. Y bueno, agradecemos pues la buena voluntad de todos ustedes por estar con nosotros, por compartir importantes temas con la sociedad veracruzana y para que se cumpla el papel del Colegio de Veracruz, que es ser un faro de pensamiento en este gran estado. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Que tengan buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego.